Bienvenidos a su programa Club de Liderazgo. Hoy tendré una conversación con un alumno muy distinguido, activista político, activista comunitario y dirigente religioso. En breve estaremos conversando con Carlos David García. Estoy seguro de que esta entrevista será de su agrado. Manténgase frente a su televisión, que en breve vamos a retornar con un programa que dejará grandes enseñanzas. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Hoy estoy contento puesto que voy a conversar con un alumno que yo le tengo mucha admiración. En todo mi ejercicio docente, ya son varias décadas en las aulas universitarias, por primera vez encontré a una persona que me sacó lágrimas. Un alumno que hizo un relato de vida, del ambiente en que nace, en que se cría, cómo tuvo en la niñez perdido, prácticamente en la mano, como yo digo, del pecuso de Satanás, y luego da un salto, un rediseño, y se convierte en un joven modelo de este país. Sandy, bienvenido al Club de Liderazgo. Gracias, profesor. Para mí realmente es un placer tenerte aquí. Y recuerdo aquella tarde en la universidad, en ese diplomado en neuromarketing y liderazgo, la forma como tú marcaste el escenario. Y desde ese día te dije que yo me comprometía a promoverte, a darte la mano para que tú crezcas. Me gustaría que tú nos hablaras un poquito de esa niñez tuya. Bueno, yo también verdaderamente me siento muy contento en esta tarde de poder conversar con usted y con cada uno de los televidentes y poder redactar ese momento que tuvimos ese día en la universidad, cuando yo conté sobre la historia de mi vida, una historia vivida, un poco amarga, pero de la cual Dios nos ha ayudado a poder salir airoso ya y presentarnos como ente de desarrollo en la comunidad donde vivimos. Tú nos contaste que tú pertenecías como a un grupito de muchachos que ya eran como especie de una pequeña pandillita que se dedicaban a hacer cosas mal hechas. ¿Realmente qué era lo que ustedes hacían?
Bueno, en ese tiempo de adolescencia, nosotros practicábamos lo que se conoce como el jolopeo. Jolopeo es cuando los jóvenes identifican un vendedor de droga X, o sea, estamos hablando de ligas menores realmente, jóvenes que vendían pequeñas porciones, y nosotros nos dedicábamos a identificar dónde ellos estaban y íbamos y se la quitábamos de manera violenta y agresiva. O sea, entonces ustedes le quitaban la droga, ¿y qué hacían con las drogas? Bueno, la droga nosotros la revendíamos con el plan de hacer dinero, de poder comprar los tenis que necesitábamos, de poder tener el celular de último modelo, y sucumbimos en ese mundo de una manera muy agresiva realmente, porque maltratábamos a los demás jóvenes, a los cuales nosotros íbamos a quitarle la pertenencia que tenían, que aunque era algo fraudulento lo que ellos hacían, no necesariamente teníamos que ser nosotros lo que lo combatiéramos, porque no lo combatíamos con el plan de mejorar el asunto, sino de nosotros adueñarnos de las propiedades de ellos. ¿Esto fue en Sabana Perdida, todo este ejercicio? Sí, yo estuve en La Barquita específicamente, la vieja Barquita de Sabana Perdida. Viví ahí debajo del puente durante 20 años. ¿Y qué edad tú tenías cuando te iniciaste en ese mundo de perdición? Bueno, yo comencé a la edad de 11 años. A los 11 años ya yo andaba en ese bajo mundo. De los 11 hasta los 19 años estuve yo envuelto en esas situaciones. ¿Y cuántos eran ustedes más o menos? Bueno, yo le puedo decir que nosotros éramos un equipo de 40 jóvenes, de los cuales hoy yo le puedo decir a usted que 34 específicamente ya no viven. ¿Están muertos? Sí, señor, así es. O sea, y ha sido tan fuerte ese proceso, es tan sanguinario, tan terrible, conduce en un porcentaje tan alto a la muerte. Porque es bueno que los niños, los jóvenes y adolescentes, sobre todo madres y padres que descuidan a los hijos en la crianza, escuchen este testimonio. Sí, yo mismo aprovecho este escenario para poder decir qué realmente me llevó o me empujó a vivir esa mala vida que viví en esos años, y fue la ausencia de un padre. Sabe que mi padre murió yo con edad de 6 años y nos dejó ahí a mí, a mi mamá, a mis 2 hermanos, viviendo a la orilla de un río, debajo de un puente. Fue momento en el cual yo tuve que tomar la rienda de la familia y comenzar a lanzarme a la calle para poder llevar la comida del hogar. ¿Y los demás jóvenes venían de situaciones familiares parecidas? Sí, todos eran de familias que ya estaban destruidas. Todos, el que no era hijo de una prostituta era hijo de un drogadicto, el que no era hijo de un alcohólico. Todos teníamos familias destrozadas realmente. Más sin embargo, ¿tú paralizaste los estudios? En ese tiempo sí, porque cuando estaba ya en segundo de bachiller, en ese momento, como pertenecía a una pandilla, ya era una pandilla que se llamaba Los Amor y Paz, recuerdo. Cuando yo pertenecía, tuve un contratiempo con otro de otra nación, que es como le denominan a las gangas. Y en esta nación, yo agredí a un joven físicamente, que el joven duró un tiempo interno, en intensivo. Entonces tuve que retirarme de los estudios y irme entonces ya a delinquir un poquito más abierto. Siempre en el ámbito de los mismos delincuentes. Por eso, gracias a Dios, nunca tuve preso, nunca tuve ningún problema de muerte, sino que todos los problemas eran problemas graves en el ambiente social, pero moralmente como que parece que el mismo Dios me escondía en su propósito para que yo hoy pudiera poder ser ente de desarrollo en este país. Me llamó mucho la atención, alumno, algo que tú dijiste, que tu primo, Ángel Bertré, también mi alumno, que ya fue entrevistado en este programa, quien es uno de los líderes estudiantiles más importantes de este país, te visitaba. Y en cierta medida, luego él relató que él veía en ti como una luz y alguien a quien él quería seguir y parecerse. Él es más joven que tú. Ángel es un año más joven que yo. Sí, pero tú dijiste que cuando él llegaba y te buscaba y ustedes las pandillas estaban reunidos, entonces tú le decías que se fuera. Sí, y si teníamos droga o alguna arma de la que usábamos, nosotros inmediatamente yo hacía que le escondan, porque me daba dolor
ver que mi primo, muchacho criado en el campo, no como yo que me crié aquí en Santo Domingo, yo no quería que él viera lo que yo hacía. Él quería seguirme porque él veía que desde ese mundo los jóvenes querían estar conmigo, pero yo a él no se lo quería permitir con el plan de que él no entrara ya a la vida que yo estaba viviendo. Pero entonces eso significa que tú estabas consciente de que estaba en un mundo de maldad, de perdición, y estaba cuidando tu sangre, tu primo. Porque la mayoría no hacen eso, la mayoría lo incorporan, lo suman. Entonces eso pone en evidencia que tú tenías como especie de un ángel. Estaba perdido, pero al mismo tiempo tú estabas como en los dos mundos. Tu cuerpo estaba en un mundo, pero espiritualmente tu mente estaba en dos mundos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Así es, profesor. Y también yo creo en algo. Y como vi muchos jóvenes que delinquían, o sea, delincuentes, yo pude aprender lo siguiente. Hay dos tipos de delincuentes. Hay un delincuente que delinque porque arrastra de la familia, o del papá o de la mamá, pero hay un delincuente que lo convierte el entorno donde vive. Yo era el delincuente número 2, el que me hacía delinquir el ambiente, el entorno donde vivía, la falta de oportunidad, la falta de alguien que se sentara conmigo y me escuchara en un momento determinado. Yo no tuve nunca eso. Entonces, al ver que todos los jóvenes como yo hacían tales cosas, me convertía uno de ellos, pero dentro seguía siendo el verdadero yo, el hombre que quería ser de bien y que en ese momento no podía lograrlo porque no tenía quien le enseñe el bien. ¿Cuál es el momento que traza la raya de Pizarro? El momento que te inspira un cambio de vida. Bueno, después de yo entregar mi vida al Señor Jesucristo y decidir ya tener un ambiente religioso. Pero ¿cuándo tú decides entregarle tu vida a Dios? Bueno, cuando nace mi niña. Cuando nace tu niña. Sí. Pero tú te casaste primero, no, o no. La niña nació. No, una relación en ese tiempo yo tenía una relación informal, o sea, vivía mudado, pero no estaba casado. Y con esa joven tuve mi hija. Al yo ver que mi hija nació, yo dije, bueno, yo no puedo esperar morir sin ver mi hija crecer. Y es entonces cuando decido dar un cambio a mi vida. O sea, tu hija te lleva a cuidar la vida. Sí, eso es así. Tú entiendes la importancia de la vida después que nace esa criatura. Así es, profesor. Hasta ese momento tú eras alguien que estaba perdido y tú no pensabas en las consecuencias de tus actos. Pero la madre de esa niña te tenía miedo, te tenía cariño, te tenía afecto, te amaba o quería tenerla lejos de ti. No, porque la madre de mi niña en un principio ni creía que yo estaba envuelto en ese mundo donde estaba envuelto. Porque era como que en el día yo era un jovencito del barrio normal, tranquilo, y en la noche me transformaba en ese monstruo que salía a la calle a delinquir. Duré mucho tiempo escondido en eso, en ser el joven estudiante, hasta que llegué, como le explico, al segundo de bachiller. Yo puedo terminar luego mi bachiller cuando ya doy el cambio de vida. Entonces, alumnos, cuando vemos estos actos en los barrios, por ejemplo, que la policía llega y mata, y vemos cómo salen toda la gente a decir, ese es un muchacho bueno, ese es un ejemplo, eso es mentira, ¿cómo es posible? Ese puede ser un drama parecido a lo que fue tu vida, que en el día son un ejemplo, son cariñosos, son tiernos, son solidarios, y en la noche son delincuentes, patológicos. Sí, profesor, yo le puedo decir que yo conocí muchos, y los barrios están llenos de estos jóvenes que parecen estudiantes porque van a la escuela, pero cuando usted estudia la raíz de qué estudian, de cómo se comportan en el centro educativo donde están inscritos, y usted ve también la forma como ellos trabajan, usted puede entender de lo que le estoy hablando ahora. En el día, carita de ángel, muchacho del barrio, que juega vitilla, que juega la placa, pero en la noche, el tipo que delinque, que anda con una pistola. Por eso cuando usted ve que lo matan, sale la familia, sale la madre, una madre que nunca cree, porque ¿cómo va a creer si el hijo de ella que conoce no es ese delincuente, el cual le están vendiendo ahora, según ella, en la televisión? Y es por eso que yo creo que esos barrios hay que entrar a ellos y trabajar con gente. Yo le digo a los jóvenes allá en Las Yayas, donde ahora resido, que mi trabajo es poder pararme frente a esos jóvenes que no tienen oportunidades,
aquellos que no tienen a nadie que lo escuche y yo poder escucharlo y trabajar con ellos. Entonces, ¿qué? Porque ya tú eres una persona con formación, con una visión y con un propósito grande. ¿Qué tú sugieres como políticas públicas para cambiarle la vida a esos adolescentes que están en la fase en que tú estuviste? Bueno, yo creo que debe trabajarse el desarrollo integral del joven. Está bien que los jóvenes hoy en día tenemos muchas oportunidades de estudio, pero yo creo que debe haber un acercamiento aún mayor. Hay que trabajar al joven en su conciencia. ¿Por qué? Porque el subconsciente de estos jóvenes que viven en estos barrios es solamente hacer el mal. Y no conocen del bien porque no se le enseña de manera patológica, como se puede decir. Ni tampoco veo en ellos esa figura de un padre o de una madre que puede escucharlo. Y yo creo que el Estado, o hablando ya de la parte municipal, en el gobierno municipal puede haber una figura que haga como el trabajo de un asistente social, que a esos jóvenes que les falta un padre, desde niño, poder darle un acercamiento y poder ayudarlo en su desarrollo integral. Ustedes robaban la droga, Sí. ustedes le daban golpe a los muchachos que la tenían, pero tú llegaste a consumirla. Bueno, profesor, si le digo que no, le mentiría. Yo duré sí un tiempo involucrado en ese proceso de consumo de droga y yo soy de lo que creo que se puede salir. Hay gente que dice, no, de la droga nadie sale. No, eso no es real. De la droga se sale, porque yo salí y tengo 13 años alejado de las drogas, alejado de la mala vida y es por eso que puedo decirle al mundo, sí se puede lograr una transformación en la vida de aquel que lo decida. Pero la práctica demuestra que en la mayoría de los casos no. Después que toman esa ruta, ese camino, que le destruye prácticamente el cerebro, que le mata la parte racional de la mente, ya no son personas normales como los demás. ¿Tú crees que aún así es posible trabajarlo y lograr algo? Bueno, profesor, yo le puedo decir con toda honestidad que conforme a la vida que yo viví, yo creo que sí se puede. Entonces tú en el futuro pudieras ser un ciudadano que maneje un programa que vaya por el rescate de esos jóvenes, por ejemplo en la capital. Bueno, le puedo decir que sí. Yo creo realmente en la rehabilitación de los jóvenes. Yo creo en que si se le da un tratamiento integral, podemos sacar de ello hombres y mujeres de bien. Si el Estado, las instituciones del gobierno que trabajan esta parte, al ver este programa te llaman, van por ti, ¿tú estarías dispuesto? Bueno, hasta de manera voluntaria lo haría, profesor, porque como le cuento, cuando voy por las calles, cuando voy por los barrios, lo que veo es un Sandy pequeño. Veo quién era yo cuando veo esos jóvenes. Bueno, yo conozco una comunidad aquí en Santo Domingo, en Los Guarícanos, donde yo conocí un jovencito de 14 años con una pistola enganchada y lo llamé cuando lo vi. Y cuando lo vi, se me salieron las lágrimas y este joven me dice, varón, ¿y por qué se te aguarapan los ojos? Y yo le decía, no, porque en ti me veo yo. Y cuando te veo a ti sé que probablemente lo único que tú eres es un joven al cual el entorno está empujando a delinquir. Pero yo quiero decirte hoy que se puede salir de esa vida porque yo salí. Alumno, tú ahora eres un líder, un activista religioso. Tú estás vendiendo fe, tú estás vendiendo a Dios, tú estás vendiendo esperanza. En una ocasión tú dijiste que cuando tú llegabas la gente ya corría de ti, cuando tú estabas en esa fase de monstruo. ¿Realmente tú te piensas que tú estabas poseído por una fuerza del mal? Sí, claro, es que la vida es espiritual. Nosotros los hombres cuando no conocen los sentidos espirituales no pueden entender esa parte, pero realmente la vida es espiritual y yo entiendo que sí estaba poseído por algún mal que no me dejaba generar la parte positiva, porque todo cambia. El día que yo decido cambiar de vida, que le entrego mi vida a Dios, el pensamiento me cambia y comienzo a ver diferente y comienzo a ver el peligro, porque yo no conocía peligro, ni siquiera creía que hubiera régimen de consecuencias para las cosas que hacía. Entonces, pudiéramos decir que una vía eficaz para ir al rescate es apelando a la inteligencia espiritual. Sí, estoy convencido completamente, porque
cuando nosotros acudimos a servir a Dios, Dios limpia nuestra mente. Estoy conversando con mi alumno Sandy, un ejemplo de esta sociedad. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.